Hoy es el día número 8 y ayer tuve mi primer reto entre los 31 días hablando a la cámara. En general, las condiciones externas no me ayudaron, me fue muy difícil cumplirlo, pero hasta ahora no he fracasado. De hecho, me di cuenta lo larga que puede ser una semana y lo beneficiosa que puede ser para avanzar si tengo un objetivo claro. Tengo semanas, meses intentando hacer algo y en general yo soy una persona que tiende a tener muchas ideas, tiende por la curiosidad, la cual me ha ayudado muchísimo a crecer personal y profesionalmente, pero también me ha limitado de cierta manera porque quería hacer todo al mismo tiempo y no estaba logrando nada. Entonces me funcionó muchísimo en ponerme un solo objetivo e intentar cumplirlo todos los días. Y es por eso lo que digo que una semana se me hizo eterna. En general he tenido, mientras han pasado estos 7 u 8 días, he tenido decenas de ideas que estaba anotando en Stick Notes porque mi mente me hacía investigar sobre ellas y me hacía querer aplicarlas. En general, una más importante que quiero dejarlo también grabado es que pensé en hacer un pivot hacia sports marketing. Siempre me ha fascinado el mundo de los deportes. Desde niño quería ser comentarista deportivo. Recuerdo cuando veía la televisión y jugaba FIFA y narraba por mí mismo los juegos. Cuando veía fútbol le quitaba el volumen y lo narraba yo. Entonces creo que es una forma de asociar el producto que voy a lanzar en unos meses, que es historias de deportistas, para asociar ese producto con una ejecución de servicio, con ofrecer un servicio. Pero eso más adelante lo iré estableciendo. Por ahora mi objetivo es cumplir con estos 31 días, hablando de la cámara, mejorando cada uno de los días. Ayer hacía un análisis de qué era lo que me estaba pasando, cuáles eran mis errores. Gracias a tenerlo en cámara pude tenerlos, o sea, pude analizarlos y pude comprender qué era lo que estaba sucediendo e intentar corregirlo poco a poco. Lo primero, ritmo. Estoy intentando hablar con un poco más de ritmo. Quizás no es el mejor, pero bueno, ahí vamos. No repetir la idea y evitar las muletillas. Algo que odio es las muletillas. También odio utilizar palabras repetidamente, repetir la palabra, mejor dicho, porque lo que tenía error era decir muchas palabras que terminaban en ente. Pero en general me hizo pensar en los obstáculos. Hace unos años realmente leí un libro de Ryan Holiday que se llama El obstáculo es la vida, en el cual, dando enseñanzas del estoicismo, él explica que el obstáculo en ocasiones se vuelve un beneficio para las personas que están intentando lograr algo, porque sobrepasarlo les deja una enseñanza y esa enseñanza pueden aplicarlo y crecen personal, profesionalmente, en cualquier ámbito que esté sucediendo. Entonces, estuve revisando mis anotaciones sobre ese libro y me llamó la atención algunas vertientes o algunas frases que él menciona o que cita. También me hizo pensar en por qué las personas no ponen acción a sus pensamientos. ¿Qué vale más? ¿Una idea o una acción? ¿Quién vale más? ¿El que tuvo la idea de inventar Facebook o el que la tomó en cuenta, el que la empezó a producir, el que la programó, el que la probó y el que la hizo crecer? Eso es un debate inmenso en el cual podemos hablar de propiedad intelectual, podemos hablar de diferentes vertientes, si la idea vale más, porque en el mundo hay millones de ideas y en general el que la ejecuta es el que termina llevándose el beneficio. Yo he pensado en muchas ideas de negocios que he terminado anotando, que nunca he ejecutado, y después, meses, días, me topo con empresas que están ejecutando eso que yo pensaba. Soy yo quien tuvo la idea, era una necesidad del mercado que alguien la cubrió. Es interesante pensarlo, en qué vale más, si la idea o la ejecución. Entonces, durante mucho tiempo también estuve limitado a empezar, como mencionaba antes. Me sucedía que analizaba mucho las cosas, que tenía diversas ideas, decenas de ideas, y teniendo eso no sabía por dónde empezar o quería hacer todas a la vez y terminaba limitándome. Por eso enfocarme en una me funciona muchísimo. Entonces me hizo ruido una frase que leí en mis anotaciones sobre el obstáculo en la vida de Ryan Holiday. Dice, el genio es la capacidad de poner en práctica lo que está en tu mente. No existe ninguna otra definición. Es interesante pensar en por qué tenemos esas limitantes a nivel mental de poner en práctica. Y lo que me ha funcionado últimamente, que es lo que quiero recomendar, es que poner un solo objetivo. Es todos los días levantarse para lo mismo,
todos los días seguir ese objetivo. De hecho, lo conecto con un libro que también leí hace tiempo que se llamaba la planificación de 12 semanas. Básicamente dice que hay una ley que indica que la cantidad de tiempo que tú te pongas para hacer una tarea es la cantidad de tiempo que vas a durar. Eso quiere decir que si piensas en limpiar tu cuarto en 20 minutos o en una hora, vas a cumplir con ese objetivo, porque el cuerpo básicamente se adapta para cumplirlo, la mente también. Entonces, este libro de la planificación de 12 semanas lo que dice es que lo que piensas en hacer un año y dividirlo por mes, 12 meses tiene el año, lo divides en 12 semanas para que en un trimestre alcances lo mismo que tenías pensado en un año. Y en tal caso de que no lo logres, te vas acercando y tienes metas mucho más medibles que en un año. Un año es más difícil de medir, depende también de la meta, obviamente, pero es una planificación muy buena. La dejé de utilizar, quiero retomarla ahora que conecté con esos pensamientos y bueno, intentaré hacerlo. Sin embargo, la ejecución, ir por un solo lugar, es clave, por una sola meta, que sea medible, documentarla actualmente para mí es muy importante, por eso empiezo a grabar videos y por eso intento mejorar en cámara. Y en general esa misma meta es la que me hace seguir creciendo en el mismo lugar. Pero también sacando las vertientes de por qué las personas no toman acción, por qué yo no tomaba acción en su momento, me hizo pensar en que, o sea, quizás era el miedo al fracaso. ¿Qué era lo peor que podía pasar si lo hacía? De aquí en adelante voy a intentar hablar como si me hablara a mí hace 2 años que no tomaba esa acción, o hace unos meses realmente antes de empezar a grabar este podcast, empezar a publicar, retomar publicaciones en LinkedIn y hacer relaciones que puedan beneficiarme, que era lo que me limitaba. Tener miedo al fracaso. ¿Qué es lo peor que puede pasar si fracasa? Volver a donde estaba. Entonces, hay personas que piensan que perder el tiempo es súper importante, pero también una frase que se tiene hace tiempo, creo que era un libro de Tony Robbins en el cual decía que, o señalaba, que las personas no quieren estudiar, por ejemplo, una segunda carrera universitaria pensando que va a durar 5 años en alcanzarlo, la meta se ve súper lejos, pero los 5 años van a pasar igualmente. Entonces, intentes ese proyecto o no, el tiempo va a pasar. Lo peor que puede pasar es que aprendas de eso. También recuerdo una publicación que vi hace unos días de que tú tomas la decisión si tomarlo como errores del pasado o aprendizaje del pasado. Porque me di cuenta que la mayoría de personas exitosas son exitosas en su tercer, cuarto proyecto, que estuvieron iterando en el mismo, empezaron con un prototipo, empezaron a vender. Hace días estudiaba la historia del creador de GoPro. El tipo creó una cámara porque fue a surfear y no tenía cámaras accesibles que pudiera utilizar en su tabla de surf, que pudiera grabarse haciendo surfing. Y eso le ayudó, pues sacó un primer prototipo. El prototipo primero no es igual al 12 que va ahorita, el 13 si no me equivoco. Pero ese primer producto mínimo viable le terminó funcionando para medir el mercado, le terminó funcionando para saber si le gustaba, para mejorar continuamente. Entonces, ese miedo al fracaso creo que es una limitante rara que impone la mente cuando viendo una big picture, viendo como si uno lo viera en una tercera persona. Lo peor que puede pasar es que pierdas tiempo o que no sé, depende de las condiciones también en las cuales te desenvuelvas, si hay riesgo de abandonar trabajos o si se trata del ámbito laboral, si es un proyecto empresarial, pues es más difícil que simplemente tratar otra nueva habilidad o que empezar a postear contenido. Pero en general ese miedo al fracaso puede limitar de cierta manera que tengas proyectos interesantes, sobre todo al paso de los años, al paso del largo plazo en lugar de corto plazo. En corto plazo la vida no va a cambiar, va a seguir igual, pero a largo plazo ese avance que podías haber tenido te limita. Y también recuerdo algo que pensé, que escuché hace un tiempo en un podcast que decía, no cambies tus metas, sino sueña grande y empieza a buscar maneras pequeñas de conseguirlas. O sea, en lugar de adaptar tus metas en base a tus necesidades o utilizar la frase típica que arroparse hasta donde la cobija te llegue, es simplemente pensar en grande y buscar formas viables de hacerlo. Por ejemplo, quizás quieres ser deportista de alto nivel, llegar a jugar a la Champions League y
las consideraciones o el camino para llegar a eso va a ser largo, entonces buscar lo mínimo viable para empezar a ir hacia esa trayectoria poco a poco y que vayas avanzando entre el progreso. Entonces eso me hizo ruido. También otra frase que tengo acá de, de el libro de Ryan Holiday que es, sigue el proceso. Tienes que hacer algo muy difícil. No te concentres en eso. En cambio, divídelo en piezas. Haz simplemente lo que tienes que hacer ahora mismo y hazlo bien. Después pasas a la pieza siguiente, mientras sigue el proceso, no el premio. Entonces, para cerrar este video en general, lo que quería era, primero, tomar en cuenta de que he ido mejorando y me siento orgulloso de lo que he tenido en solo 8 días. Segundo, haciendo análisis de por qué he mejorado, es porque tengo un solo objetivo. Y ese objetivo me ayudó a seguir persiguiéndolo y mejorar en el mismo. Tuve un primer video horrible. Todavía no me sale lo mejor del todo, pero ya he ido mejorando. Y creo que iniciar nuevos proyectos siempre va a ser de esta manera. Tiene una curva de aprendizaje importante, una curva de, de habilidades también, de que empiezas mal e irás mejorando conforme el tiempo. Hay que abrazar ese proceso. Hay que abrazar esos obstáculos que va a tener la vida porque en general va a beneficiar a largo plazo. Entonces, eso es todo lo que quería compartir. Pensando en voz alta, número 8 sigue el proceso. Es, es una forma de mejorar continuamente en lugar de buscar el resultado inmediato. Chao.